Bienvenidas, bienvenidos a Rol con Cosas, un canal de rol sin purismos donde jugamos como nos da la gana y sigue siendo rol. Al contrario que con la paella, porque el arroz con cosas no es paella. Mucho cuidado con eso. Oye, esto no, ¿eh? O sea, esto no. Una cosa, Levi, es que seas el creador del juego que vamos a jugar en este vídeo y otra es secuestrarme así el canal y encima con la entradilla, ¿eh? O sea... Bueno, la performance. Vale, explicación de la falla un poquito más en serio sobre esto. Esta persona que habéis visto presentando el canal es Levi, también conocido como Ángel Sevilla, y aparte de un gran amigo, pues también fue una de las personas creadoras de Umbral, de la campaña West Marches ya finalizada, de Dungeon World, en la que hemos jugado creo que más de 100 personas, ha habido más de 700 sesiones repartidas en 3 temporadas durante 3 años y sin duda para mí pues una de las mejores experiencias roleras de mi vida y creo que en general una de las cosas más importantes que ha pasado de rol en castellano. Pero Levi después de eso aún sigue haciendo cosas y una que os voy a linkar ahí en la descripción es un juego de mesa con un sello que ha creado que se llama Vitral Games junto a Clara. Y están preparando el primer Berkami de la Arena del Albor, un juego de cartas táctico de 1 contra 1 basado un poco en algunas cosas del lore o de las clases jugables que había de Dungeon World para esta campaña que digo, que es Umbral. Yo he tenido el privilegio de un poco asistir a la creación de este juego de mesa un poco casi desde el principio, de los primeros prototipos. Y os digo que aunque las reglas son sencillitas, es un mazo creo que de 20 cartas o algo así, es de verdad las posibilidades tácticas son enormes y creo que va a ser, bueno, un pepino de juego. Así que os muy atentos para preguardároslo en el Berkami para cuando salga a principios del año que viene de 2026, estar bien atentos de pillarlo. Y no contento con eso, pues Levi también es autor de juegos de rol indie. Y con esto de que en el canal normalmente juego juegos que no están muy jugados, no hay muchos vídeos sobre ellos y tal, creo que esta ocasión va a ser la cúspide de todo eso. Porque Levi me ha escrito un juego de rol basado en una película que nos encanta, que se llama Cientos de Castores, y me lo ha regalado solo para mí, así que ahora mismo solo lo tengo yo. El juego saldrá en Itch, a lo mejor a la vez que este vídeo o un poquito después, pero ahora mismo lo tengo yo, y voy a ser la primera persona que lo juegue, así que me pongo un poco de atrezo que yo tengo preparado para esta partida, y ahora os empiezo a explicar un poquito, si no conocéis la película y un poco el juego, de Cientos de Castores, y vamos a empezar la primera sesión, yo creo que de unas poquitas que pueden salir en el canal de este juego. Así que muchísimas gracias, Levi, por escribirme esto adrede para mí, además basado en una película que a los dos nos flipa, y vamos a ver un poco a dónde nos lleva esto. Vale, pues si no conocéis Hundreds of Beavers o Cientos de Castores, contaros que es una película del 2022 dirigida, a ver si lo digo bien, por Mike Cheslick. Y si os digo que es una película en blanco y negro y que es prácticamente muda, ya estáis pensando, uff, qué ladrillo. Pero es que todo lo contrario, es como una traslación de los dibujos animados de los años 30 en la vida real, ¿vale? En actores reales, en live action. Porque se trata de la historia de un trampero, yo diría, en Norteamérica, a principios del siglo XIX o algo así. Pero todos los animales y todas las cosas de alrededor son gente vestida, pues mira, tengo aquí en Roll20 para enseñaros, gente vestida con estos trajes de castores o de animales que como los que me están acompañando también en el layout, o yo qué sé, los conejos, pues por ejemplo son así, tal cual, ¿vale? Y es una película, yo digo muchas veces, que es muy tonta pero muy inteligente a la vez, porque todos son gags de humor físico muy como de piel de plátano, ¿sabes? De caídas, de cosas así, pero esos propios gags van formando una especie de lógica interna que la película lleva, o sea, se toma muy en serio y que la lleva... O sea, toda esa lógica de cosas absurdas y tal, la lleva como al extremo, el propio protagonista las va aprovechando para hacer como trampas absurdas, rollo Correcaminos y el Coyote, pero es que de una forma muy inteligente, es como que esa tontería, la propia película, el propio texto se lo toma muy en serio y lo va llevando a niveles, vamos, geniales, que son, o sea, hacen esta película una obra de arte y para mí lo es.
Creo que en plataformas en España creo que está en Filming por ahí, si no, pues siempre hay el pueblo de Torrent o otras formas de conseguirlo. Entonces, como es la historia de un trampero intentando sobrevivir en la naturaleza y haciendo estas trampas absurdas y sobre todo pasando penalidades, Levi pensó que era perfecto para un juego de rol en solitario. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Este es no será la versión definitiva igual. Yo creo que cuando veáis este vídeo, pues probablemente hayamos coordinado un poco para que salga a la vez en Switch y podáis descargarlo, y si no, pues ya irá saliendo. Y además, como creo que esta partida va a ser más de una sesión, yo creo que el juego irá evolucionando porque no hay testeo. El testeo es esta partida y ya está. Pero bueno, Levi nos cuenta aquí: el bosque es un lugar peligroso, el clima es inclemente, la naturaleza fluye ajena a todo el daño que pueda causar y la vida se abre paso a golpe y mamporro. El mayor ejemplo de esto son los castores, quienes emplean los árboles para detener el portentoso río y edificar así estructuras capaces de domar a la madre naturaleza. En un frío bosque de Norteamérica, los castores se enfrentan en una cruzada contra una invasión, un terror que ha llegado para cambiarlo todo, para usar su ingenio. Tú, eres un cazador o trampero. En el bosque hay cientos de castores, concretamente 999 castores, y tu objetivo es cazarlos a todos. Vale, entonces nuestro personaje protagonista, el cazador, tenemos que repartir 6 puntos entre constructor, superviviente y peleón, que son como los atributos. Yo ya lo he hecho, me he preparado un poco de Excel, porque aunque el juego tiene una parte bastante narrativa, o por lo menos yo voy a intentar jugarla de forma narrativa, también tiene un componente de gestión de recursos, de las horas, de cuánto tiempo estamos, cuántas horas tenemos de luz, cuántos recursos tenemos y todo eso, que es importante, ¿vale? Y yo a Tom Manzanas, que va a ser mi personaje protagonista en esta partida de rol en solitario, le he puesto de constructor 2, de superviviente 3 y de peleón 1, ¿vale? De momento no nos han dado palizas y estos son un poco los recursos que vamos a ir recogiendo para montar nuestras trampas, las pieles que conseguimos con ella, la mochila en la que nos caben 6 cosas y luego pues los días que iremos haciendo o algo así. Mi idea es que esta partida, empezar a ver un poquito el juego y todo eso, pues que hagamos a lo mejor el primer día o algo así, y luego pues según vaya ya pues haremos más sesiones y todo esto. Veremos si emerge una narrativa que nos lleva a otras cosas y tal, ¿vale? Entonces hay varias acciones como cazar, escabullirse, pelearse, ¿vale? Todas ya las iremos viendo, pero son un poco estilo PBTA, ¿vale? Porque siempre hay un éxito parcial, y luego casi siempre que fallamos aprendemos algo, ¿vale? Que es como una parte muy importante de la película, y por eso, porque al principio las cosas son muy difíciles, pero con cosas de esa lógica absurda que os contaba que vamos a ir aprendiendo, tendremos un poco de ventaja para hacer las cosas. Y por eso tengo aquí 2 listas: lo que Tom ha aprendido y lo que los castores han aprendido, porque los castores también aprenden cosas sobre ti. Eso lo vamos a ver. Entonces iremos viendo un poco las tiradas, pero se tiene un dado de 6. Al principio es muy complicado y conforme aprendemos cosas yo creo que se irá haciendo más fácil, ¿vale? En un día hay 16 horas de luz, por eso yo en mi Excel me he puesto como desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Muchas horas de luz me parece, pero también igual estamos en una parte de Norteamérica pues más cercana a lo ártico, y por eso hay más horas de luz en este momento del año. No lo sé, al final es una especie de dibujos animados. Esas cosas tampoco importan tantísimo. Importan que tenemos 16 horas de luz. 8 de oscuridad. Por la mañana hay que cazar y hay que hacer nuestras cosas, y moverse de una localización a otra, ya nos iremos inventando un poco en mapa, cuesta 1 hora, hacer una acción cuesta 1 hora, y caminar y hacer cosas por la noche es peligroso, pero vaya tú, ¿vale? No se ve un pimiento, te puedes perder, hace un más frío y no ves el suelo. Por la noche todos los animales duermen y tú deberías hacer lo mismo, excepto los lobos. Los lobos salen de noche de la cueva donde duermen de día, así que ten cuidado, ¿vale? Nos pueden dar palizas de las que podemos descansar, y yo creo que lo más importante es ver lo que nos cuenta Levi sobre los castores, ¿vale? Porque los castores son extremadamente inteligentes, y eso pasa en la película también. Unas criaturas territoriales que adaptan su comportamiento al medio en el que viven y los cambios que sufre. Ellos son tu enemigo, tú tienes que cazarlos, así que ellos van a responder. Hay 999 castores en total, y aunque no hace falta que aprendas el nombre de todos, algunos pueden tener ropas o atributos que los identifiquen. Algunos pueden tener oficios o funciones variadas. Recordemos que esto es un rollo dibujos animados realmente, ¿vale? O sea que los castores pues van por ahí haciendo sus cosas. La sociedad de los castores es comunal y se apoyan entre ellos. Cuando empieces a cazar castores,
estos comenzarán a darse cuenta y a tomar medidas, como pasa perfectamente en la película. Concretamente, los detectives empezarán a encontrar pistas de los cientos de asesinatos de los que será los causantes, porque los detectives, que los tengo aquí, que molan mucho en la película, aquí los tengo, ¿no? Buenísimos, que es una especie de Sherlock Holmes Watson en Castor. Por eso os digo, pues claro, el cazador está realmente haciendo crímenes y al final pues es posible que te lleven a juicio y todo esto, ¿vale? Porque los castores pues están ahí con sus chalecos amarillos, haciendo cosas de topografía, de obras y de todo esto, ¿vale? Todo esto son fotogramas de la película por los que espero que no me fastidien el vídeo, pero bueno, ya malo será realmente. Vale, y entonces en el juego, si no recuerdo mal, se incluye una mecánica que ya veremos si la vamos evolucionando, porque a lo mejor va a costar mucho, para tirar un dado de 100 caras y en relación con los castores que hayas cazado, pues los detectives te pillan o no. Y de todas maneras sí que hay un paso ahí narrativo de cuando los castores saben mucho sobre ti, pues a lo mejor ya llega el momento de que la narrativa vaya a que te pillan, te hagan el juicio y todo esto, cosas que pasan en la película, ¿vale? Realmente. Y bueno, tenemos aquí más cosas sobre los animales, la dificultad que tienen. La tienda es muy importante para ir comprando cosas que vamos a necesitar para montarnos las trampas y la vida un poco en el bosque. El tipo de recursos que podemos recoger para montar las trampas. Los objetos que podemos llevar o que podemos fabricar con las manos. Ya digo, por una parte es todo muy narrativo porque no se habla de tener que comer o se habla de tener que dormir, pero no de tener que comer o algo así, porque si no recuerdo mal en la película el tío come cuando es interesante un poco para la historia, aquí también, pero luego sí que hay una parte de dentro de lo absurdo, el de podernos fabricar un gorro chulo o hacer un abrigo o cosas de esas, ¿vale? Para ver por dónde tiramos un poco la narrativa, ¿vale? Y luego pues también tenemos un tipo de trampas que podemos construir y todo eso. Y luego para mí lo más importante, lo más bonito de este manual es que escribe por Leviator, que es el nick de Levi de Ángel, dedicado a Arum de Rol con Cosas 2025. De verdad, ¿eh? Es de las cosas más bonitas que van a salir en este canal. Entonces yo creo que vamos a ir viendo un poco los movimientos estos PBTA conforme hagamos cosas, pero nos vamos al Roll 20 y creo que vamos a empezar a contar un poquito la historia de nuestro Tom Manzanas. Por eso dejadme que os presente a Tom Manzanas, que va a ser nuestro cazador trampero protagonista, con el mismo aspecto que el protagonista de la película de Cientos de Castores, un hombre de pelo moreno castaño, con gran barba, solo en la naturaleza, inclemente, rodeado de pinos y de nieve, tan solo vestido por un calzoncillo largo. Y como le vemos aquí, consciente de que está en el medio de un territorio de los castores, uno de los seres más inteligentes, más peligrosos, más marrulleros de toda la naturaleza, de toda la creación. No sabemos cómo ha llegado Tom Manzanas hasta aquí, por qué se encuentra en esta situación y qué es lo que le han hecho los castores, pero lo iremos descubriendo conforme avance la narrativa. Y lo que sabemos es que con una voluntad inquebrantable y poco más que su ingenio y sus manos, vamos a ver cómo caza todos estos castores. Muy a lo lejos en el tiempo, mucho más adelante, una versión de muchos años después de Tom Manzanas, será la que participe en la última lucha de la humanidad, en el último bastión contra un asedio esqueleto. Pero eso es otra partida que ya ha ocurrido, también dirigida por Levi, y está muy lejos en el tiempo, quizá en el multiverso, porque quizá estamos jugando otra versión de este personaje. Y aquí en esta partida me voy a ir al inicio, al aprender, al enfrentarse, a tener las herramientas, el ingenio, las trampas para que le convertirían en ese trampero, en ese héroe que participaría, que haría frente a los esqueletos muchos años después, o quizá en otro universo después. Aquí nos vamos a una parte más inicial en la que Tom solamente tiene su ingenio, su voluntad inquebrantable, su mucha tolerancia al fallo, lo vamos a descubrir enseguida, y vamos a empezar a ver qué hacemos. Así que tenemos, como contábamos, esto lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? Y así se ve mejor. Teníamos como 16 horas al día. Yo creo que lo primero que va a hacer, vamos a ver dónde se encuentra, porque yo tengo por aquí un mapita, un fotograma de la película. En la película tiene sus propias cosas, sus propios
o sus propios sitios, pero aquí como solamente tengo los dibujos lo voy a reinterpretar y crearemos como nuestro propio mapa y nuestro lore, ¿no? Pero partimos de aquí. Yo creo que ahora mismo está en el bosque. Una de las presas más fáciles y por la que empezar yo creo que son los conejos. Y de hecho Tom ya está pensando que para conseguir leña va a necesitar algún tipo de herramienta y para eso tiene que ir a la tienda, ¿vale? Porque una piel de conejo le puede granjear un cuchillo que puede ser indispensable para sobrevivir este primer día o esta primera noche, ¿vale? Permite cortar cosas y construir trampas. Entonces solamente tiene sus dedos que pronto veremos completamente morados y helados, porque lo que se va a dedicar en las próximas 4 horas es a recolectar recursos. Y esos recursos van a ser nieve, que es lo único que tiene un poco nieve, porque tenemos madera que requiere un hacha o algo, o que alguien la corte por ti. Yo creo que aquí se referirá a un cuchillo a lo mejor. A ver. Ah, no, el hacha permite conseguir madera. 3 pieles de castor. Pues bueno, vamos a empezar. Por lo menos con el cuchillo podemos tallar algo, ¿no? Me parece, como hace en la película. Cuerda, piedra o hierro. Creo que lo único que tiene a mano es nieves y montones y montones de nieve. Entonces, a costa de quedarse completamente helado los dedos, en las próximas 4 horas, Tom se va a dedicar a recoger nieve. ¿Para qué? ¿Para plantear algún tipo de trampa o ardida a los conejos? Creo que sí, ya descubrimos cuál es. Entonces, me voy a apuntar aquí de acción 4 horas. Esto sería dentro de los movimientos. Recoger recursos, ¿vale? Y en vez de ir una por una, voy a hacer más o menos como bloques de 4 horas o algo así, por lo menos para recoger recursos. Ya lo he escrito mal. Recursos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es 4 tiradas, ¿no? Que van a como modelar esas 4 horas. Nosotros tenemos de superviviente 3, así que tiraríamos, si no me engaña, un dado de 6 más 3, ¿vale? De 1 a 5 no obtienes ningún recurso. Mira si es difícil, ¿eh? Hay que llegar al 6 cuando aún no tienes cosas aprendidas. De 6 a 8 obtienes C, que creo que es la característica de constructor, o sea que en este caso sería 2 piezas del recurso, y más de 9 obtienes tantas piezas del recurso como quieras, ¿vale? Entonces vamos a tirar daditos y vamos a ver cómo se da, cómo modelar estas 4 horas. Entonces primero tengo un 5 más 3 es un 6. Digo, más 3 es un 8, que es por encima de 6, ¿vale? Bueno, primera tirada buena, ¿eh? Vale, entonces eso nos da 2 de nieve. Vamos a ver cuánta nieve podemos recoger. 2 de nieve, vamos a hacer todas las tiradas seguidas y ahora un poco narramos con eso. Un 6 más un 3 es un 9, creo que son tantas piezas del recurso como quieras. Pues entonces, mira, vamos a quitar estas dos horas de aquí. Porque si tengo un 6 y un 3 es un 9, correcto. Creo que puedo conseguir todas las que quiera de hielo, eso sí, ¿no? O tiene que ser solamente de un recurso natural. Sí, es un recurso concreto. Vale, y estamos en el bosque, o sea, lo que tenemos ahora es nieve. ¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito de nieve para hacer una trampa guay? Una trampa simple, con recursos 1, una básica. Podemos hacer una básica que nos dé 2 pieles de conejos o de mapaches o incluso de castores. Podría ser. Así que teníamos 2, bueno, voy a coger unos 5 más, por ejemplo, y que tengamos 7 de nieve para que nos sobre un poquito. A mí me interesa mucho saber por qué ha tenido un éxito tan rotundo Tom encontrando nieve. Y lo que se me ha ocurrido es que la nieve ya está recogida, es decir, hay como varios muñecos de nieve a lo largo del bosque conforme anda Tom haciendo... Y como van, o sea, separadas por unos cuantos pasos o recodos en el bosque, van formando como varias escenas, ¿no? Y creo que a lo mejor es una historia clásica de amor en la que 2 muñecos de nieve se conocen, uno le trae flores al otro, y a lo mejor, claro, van pasando varias escenas, se cogen de la mano, y creo que ya cuando Tom llega al momento en el que parece que se van a vivir juntos porque hay una casa también de nieve y tal, dice, aquí tengo toda la que necesito, no quiero saber más. Y todos esos muñecos de nieve que cuentan una historia o son otra cosa
que solo se mueve cuando no mira a Tom, no lo sabemos, ya iremos descubriendo, pero a Tom le importa un carajo. Y la va a ir recogiendo y va a hacer una super bola de nieve que creo que con todas esas 3 escenas a lo mejor, y sobre todo con esa casa en la que los muñecos de nieve empiezan a compartir una vida en común, o se representa que van a vivir juntos, ¿no? Porque son escenas estáticas, los muñecos de nieve están ahí parados y conforme avanzas están reconstruidos, ¿no? De nuevo, pero haciendo otras escenas. Y Tom ahora tiene una bola de nieve y malo será no poderle cascar una buena trampa a los conejos llevándoles por un sitio, o sea, simulando algún tipo de edificio o algo de esto, que esto en la película pasa mucho, y llevarlos a algún sitio donde se caigan o algo así, puede ser, ya lo veremos. Pero en todo caso, estamos en el bosque aquí. Creo que habría que atravesar ese río, vamos a ver qué pasa con eso y llegar hasta el sitio, o sea que por lo menos van a ser una y 2 horas más, ¿no? Como viajar y viajar. Lo que pasa es que, claro, Tom lleva una bola de nieve enorme y va a tener que vadearla con el río. ¿Podemos perder algún recurso ahí? O aquí había una manera de hacer tiradas de habilidad, ¿no? Porque Tom me lo imagino con esa bola que contenía las 2 o 3 primeras escenas, con alguna rama, toda la casita esta que van a empezar a compartir los muñecos de nieve en su vida en común, y está delante del río y dice, y no sabe muy bien cómo vadearlo porque se le puede derretir, no sé si es suficientemente fuerte para llevarla encima. Entonces también se pueden hacer aquí tiradas de habilidad, ¿no? ¿De qué manera podría Tom intentar resolver esto? Un inconveniente, mucho frío, un terreno difícil, perderse en la noche, ¿vale? Porque dice, los peligros, no solo los animales, sean todo lo que debes enfrentar. Hay muchas más cosas que pueden darte una buena paliza, bueno, o suponer un problema o una pérdida de recursos. En este caso, cuando vayas a escabullirte de un peligro, o en este caso vadear un río con una bola enorme de nieve sin perderla, elige una dificultad acorde y suma su valor de D a la tirada. Vale, ya sé cómo es. Es que hay que hacer como tirar el movimiento de escabullirse, ¿no? Porque escapa de una situación que se ha vuelto demasiado complicada, te persiguen los lobos, una horda de castor está encerrado en su presa, estás rebalando por un tobogán helado. No es exactamente esto, pero creo que la voy a usar. Entonces tiras peleón, porque yo creo que Tom va a levantar esta bola de nieve con fuerza bruta directamente, menos D, donde D es la dificultad de peligro. Vamos a coger 1, que es un terreno difícil, o un vadear, ¿vale? Este río con la bola de nieve. Con la bola de nieve arrastras, ¿vale? Entonces, Tom tiene de peleón 1, entonces menos 1, 0, tiramos el dado a piñón y ya está. No sé si nos saldrá bien, pero lo que nos puede pasar es que la situación empeora o pierdes tus recursos, ¿vale? Yo creo que si no te queda nada, te dan una paliza. Claro, yo creo que si de 1 a 5... probablemente perdamos un 1 o 2 de recursos de nieve, porque claro, al vadearla por el río, se va a derretir un poco y no llegaremos con tanta. Pero bueno, nos dará para hacer una buena trampa, digo yo, aún así. Vale, entonces tiro un dado, 4 más 0 es 0, y de 1 a 5 perdíamos, la situación empeora y pierdes tus recursos. Yo creo que es justo quedarnos con 5 de nieve, pero haber llegado, ¿vale? Y ahora estamos en la zona donde habitan los conejos y tengo que pensar muy bien qué trampa, con toda esa nieve, qué trampa va a hacer Tom, ¿vale? Porque ya usaríamos este otro movimiento, dispararíamos. Construir una trampa. Inventa una trampa nueva en una localización. Debes describir con ingenio cómo funciona el artilugio, qué causas y efectos la activan y cómo acaba con los animales. Las trampas pueden ir desde la sencillez de gritar en una cueva para que caiga una estalactita hasta la complejidad de inmensas máquinas lanzatroncos. Siempre que sirva para cazar es válida. Yo creo que con la nieve que tenemos es más construir un señuelo y llevarlo a un sitio en el que una especie de precipicio o algo que haya por ahí seguramente, o algún accidente de roca, para que los conejos vayan tranquilamente por ahí y se acaban cayendo. Lo que no sé es qué construir, ¿vale? Lo que no sé es qué construir. ¿Qué podría engañar a los conejos? No hemos aprendido muchas cosas, pero quizá... Creo que Tom, llegando con esa bola gigante de nieve, que ha perdido aún así, que ya no es tan gigante porque se ha derretido un poquito, a esta zona donde abundan los conejos, que está muy cercana al río, ¿no? Yo me estoy imaginando... quizá en el nacimiento del río, el río es un poco más estrecho, pero hay barrancos de piedra y lateral de piedra escarpada que se eleva el terreno a
hasta un hilillo de agua por el que empieza a crecer, a nacer el río, probablemente, de algún tipo de agua subterránea o algo así. Muy cerca de la zona donde viven los conejos, que no es tan frondosa como el bosque, pero está salpicado por unos pocos árboles. Y por un momento vemos a Tom así mirando una zona en la que hay como un claro entre esos árboles y que da directamente al precipicio, mirando así en su imagen, en su cabeza, imaginando, haciendo... porque estoy muy tentado de hacer, ya veremos si luego si Tom habla, pero estoy muy tentado de hacer durante esta sesión que sea también mudo y que no hable, está solo en el bosque, no habla con nadie, y además en la película el protagonista tampoco habla, solamente hace un poco de así, entonces él está así un poco hace y en su cabeza está viendo como toda esa parte hay un trazado de un edificio con un pasillo y que puede ser una trampa perfecta para que acabe ese pasillo en la parte del precipicio y se caigan los conejos o lo que sea ahí directamente, ¿vale? Entonces, el edificio, Tom va a trazar como si fuera una especie de arquitecto o algo así. Por un momento vemos como si tuviera una regla de estas de que se doblan como de carpintero y tal debajo detrás de la oreja, luego desaparecerá eso, pero es una película de dibujos animados al fin y al cabo, o parecido. Entonces traza con el dedo toda esa zona, ¿vale? Y lo que va a construir es como una especie de entrada de porche de un edificio con sus paredes y todo, que pone... esto es una estupidez total, pero pone zanahorias gratis si corres, ¿vale? Y una entrada. Entonces, por esa entrada lo que da es un pasillo cada vez más pequeño, cada vez más bajo de nieve, que termina en una especie de puertecita. Y al atravesar esa puertecita que es de nieve y se abre y todo, ¿vale? Directamente. O la idea es que se abra, salgas corriendo por ahí y los conejos se caigan por el precipicio y se maten con las piedras y poder recoger las pieles, ¿vale? Entonces, ¿entendemos que los conejos saben leer? Pues ya veremos cómo va, si construimos bien esta trampa o no, pero lo descubriremos. Entonces, gastando 5 de nieve... Yo quiero hacer una trampa una trampa básica, ¿vale? Porque al final no es nada simple, al final tiene como un porche, es un pequeño edificio con el pasillo, hacer la puerta de nieve que se mueva, tiene que tener como unas bisagras de nieve que están hechas, no sé, con más nieve y ya está. Es una cosa más o menos compleja, ¿vale? Así que teníamos que tirar el movimiento de construir, me parece. Construir una trampa, que ya hemos visto. Entonces gasto los recursos necesarios y tiro mi dado más constructor. De constructor creo que Tom tiene 2. Vale, y de 1 a 5 nos va a ir como el culete y de 6 a 8 la trampa es funcional. Pero si no, pues aprenderemos algo y repetiremos, que es algo que el protagonista en la película hace muchas veces. Así que vamos ahí con ese dado para construir esta especie de falso edificio como había dicho, zanahorias gratis si corres aquí dentro, voy a poner, porque si no, vale. Igual los conejos tiran para el otro lado. Y no, un 1 más 2. Nada, gastamos los recursos y la trampa no surte efecto. A ver, construcción fallida de trampa. ¿Y qué aprendemos? Mira, pues justo estábamos diciendo, lo que Tom ha aprendido es que los conejos no saben leer, ¿vale? Entonces, vamos a repetir toda la operativa, vamos a volver, y además esto es como, sí, porque la trampa no funciona, pero aprendes algo, ¿vale? Nos ha salido un 3. Claro, pero este que hemos aprendido, esta cosa que nos hemos aprendido nos va a dar un +1 si lo usamos en las cosas. Entonces, al más puro estilo de la película vamos a ver a Tom, o sea, viendo como, o sea, agazapado tras una roca o algo así, viendo cómo pasan los conejos, que son estos conejos de aquí, delante del edificio que con tanto amor ha construido, quedándose así y dándose cuenta. Tom rápidamente se da cuenta de que los conejos no saben leer lo que pone ahí y siguen de largo. Pero no era tan mala idea. Entonces, sabiendo esto, se puede repetir y se puede hacer una especie de jeroglífico con dibujos o que ponga zanahorias
y un conejo corriendo y aquí dentro con flechas, eso igual los conejos sí que lo entienden. Entonces, al más puro estilo de la película, vamos a ver a Tom volviendo por el río, volviendo a coger la nieve, volviendo a coger la nieve a través del río, ¿vale? Esta vez yo creo que no haremos la tirada porque ya con la repetición igual ya sabe un poquito más. Y volviendo a construir ese... Claro, porque durante estas horas de sol, ese edificio, a lo mejor si hemos gastado los recursos y no ha surtido efecto la trampa, ya se ha ido derritiendo, construyendo otro edificio igual, pero en la entrada, en plan, en vez de poner zanahorias gratis si entras aquí corriendo, los dibujitos de zanahorias, un conejo que corre y con las flechas, ¿vale? Y lo repetimos lo mismo. Y ya veremos si después de todo este día tenemos pieles de conejo, ¿no? Pero es muy divertido, ¿vale? Porque viajamos por a través del río. A ver. Creo que tengo que gastar 2 horas en viajar. Hostia, ojalá salga esto bien, ¿eh? Pero es lo más end point de la película, es repetir y iterar un poquito la trampa, ¿no? Sí, porque tiene que ir aquí y aquí. Entonces son 2. Vale, vamos a viajar, vamos a recoger recursos, que es con nieve, vamos a tirar un dado de 6 más 3, porque igual si sale un 9 ya es complicado, pero igual ya salimos. Un 6 más 3, 9, tengo todas las piezas que quiera de nieve. De hecho, voy a coger 2, ¿vale? Por si acaso hay que volver a construir otra vez la... Sí, por si acaso hay que volver a construir otra vez la trampa, ¿vale? La trampa normal, ¿vale? Y ahora, de nuevo, veremos a Tom con esa... Claro, es que esto es muy de la película del corte de otra vez recogiendo nieve, ¿vale? Bueno, de hecho, seguirá recogiéndola, claro, es tan fácil de recoger, porque nos ha salido otros 6, porque Tom sigue viendo las escenas de los muñecos que había a lo largo del bosque. Entonces, habíamos llegado hasta compartir casa, no sé, lo vemos trabajando, por ejemplo, lo vemos casándose, por supuesto, vemos uno de los muñecos con una barriga más grande, claro, y luego, quizá, no sé cómo hacerlo, pero con el niño y uno de los 2 muñecos discutiendo entre ellos porque uno pasa demasiado tiempo en el trabajo para comprarse una casa más grande, pero están perdiendo la pasión del principio, ¿vale? Todo eso en la mente de Tom ocurre, ¿vale? Y todas esas... En el bosque van a estar todas esas escenas de muñecos de nieve que van a ir a una historia de, no sé, hasta ahí llegamos, pero cuando tengamos que recoger más, igual ya están los muñecos divorciados o algo así. Y alguien ha construido esos muñecos de nieve y ha ido contando esa historia. Y es muy extraño, pero a Tom no le importa porque tiene un boloncho en nieve casi el doble del anterior. Sabe cómo manejarlo por el río. No voy a volver a hacer esa tirada, por Dios, porque si no ya me quedo sin. Y viajamos de nuevo. Lo que sí que podemos hacer, como es un boloncho muy grande, es gastar 1 hora más en viajar. Eso sí que me parece justo en vez de hacer la tirada. Y de nuevo construir trampa, porque vamos con un boloncho más grande. Creo que, bueno, gastando la misma nivel, por lo menos del principio, va a hacer la misma construcción que veíamos. De nuevo ha aparecido un lápiz o un compás o algo detrás de la oreja de Tom, porque se pone en modo arquitecto de nuevo y hace pero vemos que en la entrada, en el porche de esa casa de nieve, pone, en vez de zanahorias gratis aquí si corres dentro, un montón de zanahorias, conejos corriendo con dibujitos y unas flechas que salen, que eso sí que lo ha hecho un poco por encima de la fachada de nieve por ahí. Y además, a partir del pasillo pone la dirección, y cuando llegas al final de ese pasillo que da al precipicio, que da al barranco del río, un montón de flechas de aquí tienen que estar las zanahorias. Entonces tiramos otra vez construir la trampa. Tiro constructor con un más 2, pero como estoy aprovechando que sé que los conejos no saben leer, tiro con 3, ¿vale? Y a partir de 6 o 8 la trampa es funcional. O sea que malo será, algo tenemos que conseguir, por favor. Levi, si no, este juego es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Ay, ¿qué ha salido? No lo veo. No, un 1 de nuevo, un 1 más 3, 4. No funciona la construcción fallida de trampa de nuevo. Pero, ¿qué puede ser? ¿Por qué no funciona ahora y qué es lo que he aprendido con Tom ahora sobre los conejos? Vale, lo que creo que pasa es que desde la entrada de ese falso edificio de nieve
hasta un poco la puerta donde termina el precipicio, hay una cierta cuesta hacia arriba. Y Tom ha creado unas escaleras. Entonces ahora los conejos sí que ven ahí los jeroglíficos, sí que lo entienden, se meten, suben 1 o 2 o 3 escalones y enseguida hacen uff. Porque lo que hemos aprendido es que los conejos son unos vagos y no les gustan las escaleras. Son vagos y no suben escaleras, ¿vale? Entonces, con la nieve que todavía les sobra, porque hemos cogido 10 para poder hacer un poquito esto, de nuevo, armado con esa voluntad inquebrantable, toma a hacer... Y va a construir una nueva, pero lo que pasa es que va a allanar toda esa parte de nieve. Y al entrar por la puerta donde están los jeroglíficos y todo eso, que eso lo va a hacer igual, hay como un tobogán directamente, algo que resbale y que directamente a los conejos los tire por el precipicio. Solamente tienen que hacer el esfuerzo de meterse un poco a través de ese pórtico o esa falsa fachada, ¿vale? Entonces, vuelvo a intentar construir trampa. La trampa, pero ahora voy a tener mi +2 de constructor, más 2 cosas aprendidas, que los conejos no saben leer y por eso les pongo los iconos, y que como no son bajos, son unos vagos y no suben las escaleras, les ponemos un tobogán, allanamos toda esa parte y hacemos como un tobogán que termine, o por lo menos que salte un poquito en el precipicio y que caigan ahí, y que los conejos no tengan que hacer mucho esfuerzo para caer en la trampa. Así que de nuevo, por favor, tiramos un dado de 6. Ahora voy con un +4. Malo será que no saquemos un 6 en total. Un 2 y un 4, justo, ¿vale? La trampa es funcional, ¿vale? Y la tenemos creada. La tenemos hecha. Entonces, lo que hay que hacer ahora, según estas reglas, construir trampa. Casa tobogán, voy a poner casa tobogán que acaba en precipicio. Vale. Claro, lo que hay que hacer es recogerla, ¿no? Recoger las piezas o recursos, porque hay otro movimiento, como construir una trampa o como volver y ver cómo ha funcionado, porque de momento esto parece que funciona, ¿no? Y que los conejos se meten ahí, pero luego hay que pasar un tiempo, hay que dejar esperar, agazaparse, que Tom se agazape detrás de unas piedras o algo así y ver si ha funcionado. Recoge las piezas o recursos de los animales que hayan caído en tu trampa, o bien actívala para que los animales caigan. Ahí pues entraría un poco el esperarse que se vayan entrando y viendo por ese tobogán cómo salen los conejos o no. Si la trampa es pasiva, simplemente lo recoges todo y la reactivas, ¿vale? Si requiere de una activación, la harás en el momento. En ambos casos, realizas tu tirada con superviviente, de 1 a 5, la trampa ha sido saboteada por los castores y necesita ser reparada, pero aprendes algo. Y de 6 a 8 la trampa ha funcionado y obtienes las pieles. Y los castores aprenden algo de ti. Y con más de 9 la trampa ha sido todo un éxito, obtienes las pieles y encima aprendes algo más. Así que lo único que sería es esperar tras esas piedras o cerca del río o algo de esto, a ver que los conejos... con esta forma de darse cuenta con este edificio de nieve, ¿vale? Así, que hagan, a ver, por aquí entro, y conforme den 2 o 3 pasos, se encuentren en el tobogán y vayan al precipicio y se mueran porque se dan unas hostias con las piedras y unos guijarros que no hay quien las aguante. Así que vamos, esto es muy complicado. Tiro superviviente, o sea que con un +3, vale. Eso nos puede ir bien. ¿Y podemos usar algo que hayamos aprendido de los conejos? No, porque lo hemos usado todo para construirla esta. Así que tiro un dado de 6 y que sea lo que Dios quiera. Lo que queda es un 2 más 3, 5. No, la trampa ha sido saboteada por los castores y necesita ser reparada, ¿vale? Tienes que gastar un tiempo para sabotear, ¿vale? Y no tiene tirada. Debes gastar la mitad de recursos de reconstrucción redondeando hacia arriba. Tenía que recoger nieve y reconstruirla, vale. Pero ha sido saboteada por los castores. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Por qué han entrado los castores y nos han jorobado esta trampa? ¿Qué es lo que han podido hacer tan cerca del final del día, que estamos justo, que nos va a llegar la noche y no sé si vamos a encontrar ni siquiera las 2 primeras pieles, pero por lo menos me estoy divirtiendo un montón? ¿Qué habrá podido ser? Vale, yo creo que ha sido un sabotaje involuntario, porque de lo que se da cuenta Tom al mirar es decir,
es que en la parte del barranco del río, claro, ahora mismo ahí no hay castores, pero han construido cosas. Y ellos construyen sus propios toboganes para bajar al fondo del río y construir ahí cosas y tal. Entonces lo que pasaba era que los conejos llegaban, se caían en el tobogán, pero luego al saltar, como en los dibujos animados, acaban en uno de los toboganes de madera que hay como en la parte del barranco y bajaban al fondo del río, se quedaban así y se iban, ¿vale? Porque ahora no hay castores por ahí, pero probablemente hayan estado construyendo como lo tenemos aquí y ellos, cuando el río está muy escarpado, construyen sus propios toboganes de madera para bajar. No les gustan tampoco las escaleras. Así que lo que hemos aprendido es que los castores también usan toboganes. Y supongo que ¿dónde están? Entonces, creo que Tom, sin tener que volver a viajar y coger nieve, puede aprovechar alguna parte, porque habrá 2 o 3 toboganes por ahí, alguna parte de madera o algo de esto para o bien que su tobogán de nieve luego siga de madera y acabe en otro sitio donde las piedras están todavía más escarpadas, o de hecho los conejos, ¡pam!, se estampen contra la pared y ya está. Entonces primero tenemos que recoger cosas, recoger recursos. Con un dado de 6 más 3, me parece, para conseguir, y necesitaríamos de hielo nieve, no nos queda nada, necesitaríamos pues, esto valía 5, esta trampa, entonces al menos 3, ¿no? Porque tiene que ser construida hacia arriba. Entonces igual tenemos que pasar las últimas 2 horas reconstruyendo, reparando, y luego por la noche encontrar conseguir pieles y que se estampen ya al final del día. Vamos un poco justos, pero bueno. También he metido aquí una más de viajar, que a lo mejor no la tendría que haber metido directamente. Entonces, primero, Tom va a escarbar entre esos toboganes de madera construidos por los castores en lo que es el barranquillo del río. Igual algunos están viejos, se pueden arrancar con la mano porque están un poco podridos o están hechos de maderas. Creo que algo se puede aprovechar aunque no tenga herramientas. Entonces yo creo que lo que intentaremos conseguir será madera. Por favor, un dado de 6. Un dado de 6, 4 más 3, 7. Creo que no me da todos los recursos que quiero. Obtienes C piezas del recurso, que serían 2 de madera. Nos hace falta una más. Entonces vamos a tener que invertir la siguiente hora también en recoger. O sea que vamos, Tom seguirá haciendo lo mismo, 3 más 3, 6. Entonces ahí sí que conseguimos... Sí, obtenemos otras 2 de recursos, o sea, tenemos 4 de madera gracias a los toboganes. Podemos entonces casi ya al linde de la noche invernal, que aquí atardece a las 9 de la noche, entendemos, reparar la trampa y por último... construir... creo que no, espérate, construir trampa. Vale. Aquí habíamos hecho lo de recoger pieles. Ya es por la noche. Así que la puede reparar, pero tendré que pasar la noche ahí pelado de frío. Además sin un fuego ni nada de esto, lo cual cuenta como media paliza. Voy a poner 0,5 porque si pasamos 2 noches seguidas así es como si nos hubieran dado una paliza. Y nos iremos al día 2. A ver, esto lo voy a hacer... Voy a hacer un poco más pequeñito. Y nos vamos al día 2, en el que al principio de la mañana, pues Tom se desperezará porque ha conseguido, cubierto. Lo que podemos ver es que amanece en ese bosquecillo al lado del río donde viven los los conejos. Y vemos un montón de nieve simplemente del suelo, de un montoncillo de nieve, levantar los brazos y Tom levantarse completamente helado, pero dispuesto a recoger pieles. Y ves si por fin su trampa reparada con los toboganes de los castores ha funcionado. Así que recoger trampa, ¿vale? No recoger pieles. Recoger trampa. Vale. Entonces ahora tenemos al recoger trampa creo que un más 3, ¿no? Porque sabemos que los conejos no saben leer. Bueno, sabemos que los castores también usan toboganes. Entonces yo me pondría un más 1 ahí, porque el otro ha sido
lo que sabemos sobre los conejos es para construir. Entonces, creo que, claro, va a fijarse de nuevo al recoger las pieles y tal, que no hayan venido los castores por la noche y no haya hecho ningún tobogán más o algo así. Y está un poco ojo a pizora a eso, ¿no? Para esperarse cuál es el sitio donde tendría que buscar para encontrar las pieles, me parece a mí. O esperar a que los conejos, sí, porque como es el día nuevo, los conejos por la noche no han estado, entonces los conejos se meten en el tobogán. Entonces, digamos que en este recoger pieles usaremos el +1 de los toboganes de los castores para reajustar un poco el tobogán y todo esto antes de que los conejos se desperecen y empiecen a circular por ahí. Entonces tendremos un +1 para recoger la trampa. Tenemos que tirar supervivencia, o sea que tenemos 3 + 1, 4. Malo será, lo llevo diciendo toda la partida, pero vamos a ver si conseguimos por fin nuestras primeras pieles. 3 + 3, 6. Creo que sí, la trama ha funcionado y obtienes las pieles. Pero los castores aprenden algo, ¿vale? Entonces las pieles, esto era una trampa básica que da 2 pieles, yo creo que de conejos, porque no hemos establecido que hay otra cosa por ahí. Así que tenemos 2 pieles de conejo, pero los castores aprenden algo. Pero con esas 2 pieles de conejo creo que nos iremos a la tienda y nos compraremos nuestro primer cuchillo. Y con eso se nos ha ido la primera sesión. ¿Pero qué han podido aprender los castores? Claro, que alguien va por ahí jorobando los toboganes, ¿no? Me parece. Quizá pueda ser simplemente que los castores descubren que alguien está robando los toboganes, ¿no? Y los detectives se ponen en marcha. Detectives en marcha, el caso del ladrón de toboganes. Porque Tom piensa que son para construir las presas y tal. Pero estos toboganes los usan los niños castores para pasar las vacaciones y para jugar entre ellos. Y están tristísimos porque alguien se los está destruyendo, por supuesto. Entonces los detectives van a tener que encontrar a este desalmado. Voy a poner los detectives porque me parecen graciosísimos. Pero saben que hay un ladrón de toboganes y que no quiere que los niños castores lo pasen bien. Va en contra de la diversión. Si luego se me ocurre algo más adelante, pues lo cambiamos. Pero yo creo que lo último que vamos a hacer en esta sesión es ir a la tienda, porque ahora tenemos por fin 2 pieles de conejo. Así que, la tienda, ¿cuál edificio puede ser de aquí? Habría que caminar bastante, ¿eh? ¿Puede ser la iglesia? Mira, porque me pilla aquí a 1 y a 2. ¿Puede ser que esta iglesia puede ser una especie de pequeño pueblito o algo así? Porque aquí hay una casa también, que a lo mejor es la tienda, pero se me pilla larguísimo. Entonces que esté aquí como en el centro, a lo mejor también hay un pequeño hay como un pequeño pueblo o como puesto de avanzadilla. Entonces, por supuesto, en esta época tiene su pequeña iglesia y la pequeña tienda. Yo creo que estará ahí. Entonces tenemos que hacer 1 y 2 en viajar. Completamente helados, sin haber dormido bien, con nuestras 2 pieles de conejos, que ya os digo, en la película son como los peluches estos, pero con X en los ojos y ya está. Y vamos a la tienda directamente, que la tengo aquí. Es el mismo señor que está al lado de la iglesia con esa escopeta. Lo que pasa que no son los mismos precios, ¿vale? Porque aquí vienen las pieles de castores, la pipa. Creo que Levi más o menos lo ha trasladado todo, pero necesitamos un cuchillo ahí directamente. Entonces, creo que gastaremos, de hecho, 2 cuchillos. Podría tener nuestro Tom 2 cuchillos para atacar a los castores o defenderse mejor o algo así. Creo que sí, creo que me voy a gastar las 2. La madera nos queda una porque la hemos usado para reparar. Y nos vamos a gastar las 2, esta de las pieles de conejo, para tener 2 cuchillos, que mola más que uno total. Entonces, narrativamente en la escena me la imagino a Tom cargando con esos 2 ¿vale? enormes conejos con los ojos en X, llegando a este pequeño pueblecillo que es apenas pues un par de casetas más la iglesia o algo así, y que por supuesto en la tienda está este señor con gorro ruso, con un rifle, con cara de pocos amigos, pero con esos precios arriba, y Tom se miran así de los dos así un poco con suspicacia, hasta que Tom pone en el mostrador una piel de conejo y señala el cuchillo. Y el tendero va a sacar el cuchillo y Tom le para diciendo, poniendo la otra piel ahí, diciendo 2, 1 y otro.
Y el otro pone una cara de como de esto no he podido, el tendero pone una cara de esto no he podido correr nunca. Es un pedido, claro, dos cuchillos, como lo de los 2 arroces en la misma mesa, 2 cuchillos en la misma comanda, no puede ser. Y Tom dice, sí puede ser, estoy en mi derecho. No lo dice, pero lo dice con la mirada, estoy en mi derecho, dame mis 2 cuchillos. Y yo tengo preparado aquí un fotograma de la película que es buenísimo, porque los cuchillitos son pequeñas navajitas así pequeñas, pero muy ufano y contento se irá al haber conseguido por lo menos vender sus primeras pieles y conseguir sus 2 primeras herramientas. Y este momento me parece muy buen sitio para dejar nuestra primera sesión de cientos de castores. Esta partida de rol, no sé, tan absurda, tan loca, pero me lo he pasado súper bien. Lo que sí que nos podemos dar cuenta es que con estas reglas hay para jugar ratos y días, porque ya veis lo que ha conseguido Tom simplemente con una voluntad inquebrantable, con una tolerancia al fracaso, repetir las cosas hasta conseguir simplemente 2 pies de conejo y empezar a tirar para ahí. Aquí hay para días y días. No sé si a lo mejor jugar una parte fuera de cámara, no hacerla en vídeo y hacer un vídeo cuando la cosa esté un poco más avanzada, ¿vale? Porque es que yo creo que este juego que ha hecho Levi mola como en la película, es decir, jugando bastantes días con las cosas se vayan acumulando, sepamos muchas más cosas, los efectos se vayan multiplicando, las cosas se van haciendo un poco locas. Así que a lo mejor una idea puede ser ir jugando si el personaje no muere fuera de vídeo y hacer como una segunda sesión con las cosas un poquito más avanzadas. No lo sé, pero en todo caso veremos a alejarse en la nieve hacia el bosque con una navajita en cada mano a Tom, sabiendo que se ha enfrentado solo a la adversidad, a la naturaleza, a los conejos, a los castores, y que aún así con ingenio y sobre todo con tesón, con una increíble voluntad y con una paciencia, ¿vale? Que mueve montañas, ¿vale? Para repetir otra vez lo mismo, ir iterando y avanzando tan poco a poco, puede quizá más adelante en los días que nos quedan, pues digamos, convertirse en un cazador exitoso y ser el dueño del bosque, acabar con esos enemigos, los castores. Lo veremos en siguientes sesiones, no sé si todas en vídeo o por escrito, o no sé, no tengo que hablar también con Levi para ver cómo planteamos esto, porque ahí hay para ratísimo hasta que consigan las palizas o te pillen los castores. Eso sí, el personaje sobrevive, porque igual si nos va tan mal el segundo o tercer día, con el ir durmiendo mal y el no teniendo fuego por la noche, aunque ahora tenemos cuchillos, puede evitar que la cosa descanse. Pero a lo mejor hay una idea de jugar un poco a mi bola, que esas cosas también me apetece, y luego cuando el personaje está un poco más avanzado, la historia esté un poquito interesante a nivel de recursos, grabar otra sesión. Ya veré cómo lo planteo. En todo caso, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias a Levi por escribirme este juego que empezamos a testear en este vídeo, que me ha hecho mucha ilusión, y con 4 cosas tontas me lo he pasado bombísima, así que muchísimas gracias. Y no sé, si conocéis cientos de castores, o si conocéis otros juegos locos de este tipo, o lo que tengáis que decir, pues para eso está la caja de comentarios. Mirad la descripción porque ahí pondré el enlace para que presigáis el Berkami de la Arena del Albor, este juego de mesa que está haciendo Levi junto a Clara, que son Vitral Games, para lanzarlo a principios del año que viene, de 2026, y estar todos atentas y atentos, porque ya os digo que es un juegazo. También si están listas estas reglas para publicar en el Lich a la vez que en el vídeo, pues las encontráis también en la caja de descripción, sino un poquito después. Y nada, muchas gracias. Yo creo que a lo mejor probablemente este es el último o penúltimo vídeo del 2025. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por estar viendo estas partidas locas, estos vídeos de 1 hora donde hablo yo solo de tonterías que no existen, pero donde me lo paso súper bien. Y pues probablemente nos vemos en 2026 con muchísimos más vídeos. Así que felices fiestas a todo el mundo, feliz año 2026 y nos vemos por el canal. Adiós.